Pero bueno, ahí estuve. eh, Casi tengo ya 50 años de estar en el Evangelio. Acepté en 1971. Soy del departamento de La Unión, pueblito Bolívar, de una zona rural. Mi nombre, como decía el hermano, es Dionisio Castillo. Y le digo Nicho, así me dicen a mí. Hermano Nicho, por donde quiera. Pero en mi lugar no era conocido por Dionisio Castillo, sino por Leonidas Castillo. Y cuando ya fui a la escuela o ya me mandaron a la escuela como de unos 12 años, fui al primer grado. No lo quise hacer porque había mucho trabajo que hacer, solamente fui 6 meses, pero me gané el primer grado. Así que eso fue lo que estudié. No esperé mayor cosa, porque cuando uno no ha estudiado, pues no hay que esperar más cosas. Y yo les digo una cosa, aprendí a confiar en el Señor. Y me paré con esa confianza, hermanos, y Dios me ha utilizado. Tuve mucho tiempo sirviendo después de que yo llegué a la iglesia, abrimos una obra. De repente el pastor se fue, se llevó a la gente que estaba, pero seguimos allí. Y ya pensaron por dejarme a mí para mientras hallaban. Y hasta hoy no han hallado, ya hace 25 años. Y ahí me estuve predicando los 25 años. Hermanos, empezamos con un campito blanco y ya han levantado 30 iglesias allá en El Salvador, esta línea de apóstoles y profetas. Y aquí en Estados Unidos hay como unas 120 iglesias. Pertenecemos a un concilio que está aquí. Eh, Cuando ya, hermanos, ya estábamos en la iglesia, se hizo una directiva porque ya habían otro grupito. Empezaron por ponerme a mí todo el dedo porque no había nada de hacer elecciones, porque no habían hermanos. Dijeron, hermano Dionisio, va a ser el vicepresidente del concilio. Y aquí en los Estados Unidos estaba el presidente y la mayor parte de la directiva. Entonces se pusieron 5 miembros de aquí, 5 miembros de allá, y en ellos quedé yo como presidente. Tuve quizás como unos 15 años de presidente del concilio y pude viajar para acá a los Estados Unidos, a Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, teníamos obras, pero allí se fue acabando mi vida. Ministerio agota. Los que no saben, pídanle al Señor que les dé la oportunidad de ser pastores y se preparan y van a ver, hermanos, que aquí sí se no va a ocupar de que haga mucho ejercicio para agotarse un poco. Bien, es un motivo de gozo estar frente a esta iglesia, hermanos, y de alguna manera, hermanos, saludarles a todos en el nombre del Señor. Y Dios me ha dado un privilegio y es grande sentir, hermanos, que todos los hermanos que alaban y glorifican el nombre del Señor son hijos de Dios y que son lavados con la misma sangre de Cristo. Por lo tanto, hermanos, creo que todos aquellos que perseveran van a ser salvos y si es que perseveramos, pues allá nos vamos a ver. Nos vamos a ver por allá. Así es que no se preocupe, nos vamos a volver a ver. Bien, vamos a leer un pasaje, hermanos, que es muy conocido de todos. Y lo vamos a hacer, hermanos, para honra y gloria de Dios. Vamos a hacer un poquito rápido. Me siento cansado, me siento, hermano, un poco con dolores en el cuerpo, pero ahí está uno que quita los dolores. Póngase de pie y busca en el libro de Josué, en el capítulo 14 y el versículo 6. Vamos a leer del versículo 6 algunos versículos. Yo quiero, hermanos, traer a memoria, hermanos, eh, lo que es, hermanos, las características de un hombre de Dios, de un hombre, hermanos, que verdaderamente quiere servirle a Dios, quiere agradar a Dios y quiere hacer todo lo que Dios le demanda. Leemos la palabra del Señor como está escrita, el versículo 6 del capítulo 14 del libro de Josué, nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y
Y Caleb, hijo de Jefones, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, varón de Dios. En Cades dice, Barnea, tocante a mí y a ti. Siéntese, hermanos, vamos a meditar en esta palabra. Y así, hermanos, el pensamiento es, hermanos, porque no es un tema, es un pensamiento el que traigo yo. Las características que identifican, hermanos, a Caleb como un hombre de Dios. Quizás Caleb era un hombre de esos hermanos que no se da mucho a conocer. Así me pasaba a mí, un miedo que me daba, que me pasaran adelante los hermanos. Y me gustaba predicar solo donde estaban los hermanos que yo conocía, menos donde estaban los que no conocía. Pero Dios fue haciéndome quitar ese miedo. Y entonces, hermano decía que bien predicó el hermano. Y yo decía, no, yo no sé ni lo que dije. Pero bueno, así fui. Y me llamaban a lugares, a campañas, a eventos, hermanos, que celebraban. Yo no sentía que era el hombre responsable o que tenía algunas virtudes como para poder, hermano, eh, llamar la atención de un pueblo. Pero sabía que había uno que es el que llama la atención y es el Señor cuando quiere hablar. Me gustaron, hermanos, cuando acepté las palabras que decía Amós. Yo no soy un profeta ni un hijo de un profeta, sino un bueyero. Yo dije, yo también. En eso me crecía, manejando bueyes, haciendo yugos, armando carretas. Y entonces dije yo, pues yo también. Pero él dijo, si Jehová le place que yo hable, yo voy a hablar. Yo dije lo mismo, si Dios quiere que yo hable, yo voy a hablar. Y de esa manera, hermano, antes de ser bautizado, empecé a hablarle a la gente el mensaje que yo había creído. Y de esa manera se fue convirtiendo un grupito de hermanos que llegamos a tener 30 hermanos. Y algunos hermanos decían, pero si no es bautizado y está hablando. Y bueno, entonces yo traté de arreglar mi vida conyugal y luego bautizarme. Y fue así como seguí adelante. Entonces Dios es el que nos lleva, como decía el hermano, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y si estamos a este lugar, hermanos, es porque Dios nos ha llamado. Cuando Caleb, hermanos, expresa estas palabras, él está diciéndole, hermanos, a Josué, que él ha escuchado que Dios había hablado, que buscaran a Caleb y a Josué para que fueran parte de los espías que iban a ir, hermanos, a la tierra prometida para ver cómo eran, cuáles eran las condiciones y si podían entrar o si no podían entrar. Entonces él se da cuenta que no va a ser elegido por un hombre, sino que es Dios el que le ha dicho a Moisés que los eligiera a los 12 ellos. Y entonces entraron. La orden de Dios para Moisés era que buscara uno de cada tribu, un príncipe de cada tribu. Pero únicamente el nombre de Josué y el nombre de Caleb fueron los nombres que mencionó. Y Caleb ya sabía que era porque Dios le había dicho a Moisés. Y entonces se preparó para ir a la tierra. Y fueron, hermanos, y cuando fueron a la tierra prometida, iban 12 espías. Y algunos de ellos, hermanos, vieron todo lo que Josué y Caleb vieron. Pero en su testimonio, algunos no fue tan elegante el testimonio de los 10 como fue el de Caleb y Josué, porque aquellos habían visto algunas cosas, pero no dijeron nada en base de lo que habían visto los gigantes y los hombres que eran fuertes allí, las dificultades que había para poder entrar a la tierra prometida, sino dijeron lo que Dios puso en el corazón de cada uno de ellos, como sintieron ellos que Dios podía ayudarlos. Y Caleb pensó en que así como Dios tenía poder
para poderlos llevar y los había introducido para poder espiar la tierra, él dijo, pues Dios nos va a ayudar. Dios ha prometido y las promesas de Dios son reales y son verdaderas. Muchas cosas, hermanos, hay en la vida espiritual y nos damos cuenta de las promesas de Dios. Nos damos cuenta que Dios tiene lindas promesas para con cada uno de nosotros. Que si las creemos, hermanos, las vamos a anhelar, las vamos a añorar y vamos a esperar que un día se cumpla cada una de esas promesas. Y fue así como este hombre, hermano, dice en el versículo 7, yo era, dice, de edad, dice, de 40 años. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades, dice Barnea, a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Eso da a entender, hermanos, que el corazón le hizo sentir que la tierra que Dios les estaba prometiendo era una tierra que valía la pena y que si Dios se las prometía, era Dios el que los iba a introducir en esa tierra y que ellos no iban a vacilar para poder entrar. Dios ha prometido una salvación a cada uno de nosotros. Y si Dios, hermano, lo tiene a usted en su plan para poderlo salvar, Dios hará todo lo que usted no pueda hacer para salvarse, Dios lo hará en su vida. La palabra de Dios nos dice que Dios es el alfarero, que es el que nos hizo a nosotros y el que puede transformar nuestra vida y que puede hacer, hermano, que nosotros, hermanos, podamos cumplir con las demandas de Dios, cumplir con la voluntad de Dios, aferrarnos a la voluntad de Dios. Y eso pensaba Caleb. No pensaba, hermanos, en que habían gigantes y que había que enfrentarlos. No pensaba en los obstáculos, no pensaba en todas aquellas cosas, sino que pensaba en que verdaderamente en los cielos había un Dios poderoso, el que los iba a ayudar y por la mano de quien ellos podían entrar a la tierra prometida. Dios tiene grandes promesas para cada uno de nosotros, hermanos, para ustedes, para mí, para todos. No importa qué edad sea la suya, si ya es una edad que ya está llegando a su final, como quiera, pero las promesas de Dios siguen. Si no se han cumplido, pero se van a cumplir, porque Dios va a salvar a los que tiene predestinados para salvar, Dios los va a salvar. Así es que Caleb dice, termina diciendo, yo les traje noticias como lo sentía en mi corazón. Hermano, qué bueno es que cuando nosotros lo que hablamos, lo que decimos, es lo que sentimos en el corazón. Es lo que sentimos que es la voluntad de Dios. Es lo que sentimos que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Pero cuando nosotros queremos hacer, hermano, lo que nosotros decimos, entonces parece que no nos aferramos a la voluntad de Dios. Entonces yo decía, hermano, las características que lo que identificaba a Caleb como un hombre de Dios, como un hombre fuerte. Y yo decía, no se había oído mencionar en otras cosas más antes, pero ahora en esta oportunidad, un hombre quizás humilde, un hombre quizás falto de palabras, pero que ahora, hermano, se estaba demostrando que verdaderamente, hermano, él trataba de vivir como Dios quería. Y usted sabe que aquí hay un mensaje, en la palabra de Dios hay un mensaje, y que aquí se pueden escuchar mensajes todos los días, que usted puede leer la Biblia de pasta a pasta, pero a veces eso no basta, hermanos, porque podemos leer la palabra de Dios, y si no le damos importancia, hermanos, eso no es mucho. Pero cuando la palabra de Dios llega al corazón de la persona y siente cuál es la voluntad de Dios y empieza a vivir en esa voluntad, entonces nos damos cuenta que sí hay un Dios, hermano, que quiere que nosotros hagamos, hermanos, su voluntad y que nos aferremos, hermanos, a lo que Él quiere. Y entonces Caleb, hermanos, no fue lo que pensaron los otros 10. Los 10 pensaron que era difícil, que la tierra era buena, es verdad, que habían sarmientos, que habían uvas, que habían frutas buenas, pero también vieron a los gigantes que estaban en esa tierra y que por ella, por los gigantes no podían entrar a esa tierra. Muchas veces nos puede suceder lo mismo a nosotros, que a veces aunque sepamos que Dios tiene promesas,
pero hemos visto gigantes frente a cada uno de nosotros, gigantes en la vida de cada uno de nosotros, en los cuales pensamos, hermanos, y llegamos a creer también que por esos gigantes nosotros no vamos a alcanzar la vida eterna. Acuérdese que la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Todo aquel problema que tienen los seres humanos, los que militan como cristianos, Dios puede resolver cualquier problema. Algunas veces, hermanos, algunos hermanos se han desviado de la obra de Dios y han pasado tiempos, hermanos, y no han tenido una petición, no han tenido un coraje de poder, hermanos, enfrentar aquel pecado, aquella dificultad en la que han caído, y se han tirado, hermanos, de brazos caídos y no han querido seguir adelante. Pero Dios, hermanos, tiene salida para todo problema. ¿Cómo le va a dar la salida a su problema? Yo no sé, pero sé que Dios lo puede hacer. Hemos visto casos, hermanos, verdaderamente en los que Dios ha resuelto los problemas de cada uno de los hermanos. En estos versículos que leemos, en el versículo 7, la palabra de Dios nos dice, hermano, que Caleb mostró su conducta. Era un hombre, hermano, que trataba de caminar conforme a la voluntad de Dios. Como cristiano tenía una conducta excelente. Y hermanos, su fidelidad delante de Dios, de serle fiel a Dios, de no mentir delante de Dios, de no exagerar, sino decir la verdad. Y por eso, hermanos, Dios lo respaldaba, porque él, hermanos, trataba de animar a un pueblo. Aparte de ello, hermanos, el mensaje que traían los 10 era un mensaje desanimador, era un mensaje desalentador, era un mensaje, hermanos, que podía desbaratar la fe de cualquiera. Pero el mensaje de Caleb era un mensaje, hermano, para poder animar, para darle fuerza a aquel hermano que estaba de brazos caídos y que no tenía fuerza. Por ello, hermano, él se sentía satisfecho de hacer, hermano, lo que Dios había puesto dentro de su corazón. Aparte de eso, él dice, hermano, y mis hermanos, dice, en el versículo 8, y mis hermanos, dice, los que habían subido, dice, conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, dice, siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Cuántos creen, hermanos, que vale la pena? Si usted lucha por seguir a Dios como Dios quiere, Dios también quiere que usted lo haga. Hermanos, es como usted con sus hijos. Usted quiere que sus hijos sean honestos, usted quiere que sus hijos sean ejemplares, usted quiere que sus hijos sean, hermanos, algo en el futuro y que sirvan, que sean serviciales, hermanos, a una comunidad y lo mejor que sirvan en la obra de Dios. Si usted quiere eso, entonces, si los hijos lo quieren, usted como padre también lo quisiera. ¿Cuántos hermanos hubieran querido en este tiempo, hermanos, de esta adversidad que hubo en el país, en El Salvador, con relación, hermanos, a las pandillas, a las malas, hermanos, que se involucró tantos jóvenes, hermanos, que quedó casi el país aniquilado de la juventud? Hermanos, los jóvenes son bien poquitos. Hay cantones donde no haya un joven, ni una jovencita. ¿Por qué? Los que no cayeron, hermanos, en esta redada de las maras, emigraron para acá a los Estados Unidos, otras para otras partes, algunos murieron, otros cayeron en vicio. Bueno, ha sido un ataque tremendo, pero a la vez hay jóvenes que luchan, hermanos, en las cosas del Señor, porque Dios, hermanos, ayuda a aquellos que quieren luchar, Dios los está ayudando. Y en estos tiempos difíciles para la juventud, pero también hay un Dios que es poderoso y que les ayuda a seguir adelante. Los padres tienen que ser, hermanos, los protagonistas de poderlos ayudar a ellos para que sigan adelante. De esa manera, hermano. Entonces, Caleb pudo demostrar también su obediencia de hacer lo que Dios quería, de hacer la voluntad de Dios.
Si nosotros vemos cuál sea la voluntad de Dios, hermano, y a veces se nos predica cuál es la voluntad de Dios, que andemos ordenadamente, que hagamos lo que Dios quiere, que vivamos como Dios quiere, entonces nosotros no tenemos mucha dificultad, porque también nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Y Dios, que nos ve luchando por hacer su voluntad, nos ayuda para seguir adelante. Caleb no perdió la fe, Caleb no perdió de vista, hermano, que era Dios el que los había enviado a aquel lugar. Usted no debe perder la fe, usted no debe perder de vista que es Dios el que lo ha llamado a este lugar. Y lo ha llamado con un propósito, yo no sé cuál sea, pero Dios ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. A los jóvenes, hermanos, que se incorporen al trabajo del ministerio de la obra del Señor, las hermanas en sus quehaceres, pero todos tenemos algo que servir en la obra de Dios. Entonces Él mostró las dos cosas, hermanos, la obediencia, el deseo de poder hacer lo que Dios le demandaba. Caleb, hermanos, y Josué, eran dos hombres en contra de 10. 10 traían un mensaje. Desgraciadamente ellos empezaron a hablar primero, los 10, y empezaron a decir todas las dificultades que habían para entrar. Y hoy en día hay gente también diciendo, no, si es difícil entrar al reino de los cielos. Es difícil. Unos siguieron a Jesús y le dijeron, Señor, son pocos los que se salvan, son muchos. Y Jesús les dijo, no, procurad entrar porque muchos van a querer entrar y no podrán. Pero si usted quiere entrar, hay uno que le ayuda para que pueda entrar. ¿Sabe? Hasta la casa del presidente podemos entrar cuando hay quien nos eche una palanquita y nos dice, allí va a estar, este es el presidente de tal parte, y si le ven talle, pues lo meten allí también y usted entró porque alguien lo palanqueó. Pero Dios nos ayuda, hermanos, a que nosotros podamos tener los requisitos, cumplir con lo que Dios demanda para la salvación. Dios nos ayude a cada uno de nosotros y nos pueda bendecir para que también cada uno de nosotros pueda seguir adelante. Entonces usted ve, traen ellos un mensaje. Caleb se paró y les dijo, momento, señores, yo tengo un mensaje, tal vez más cortito que el que estos tienen. Se paraba uno de los 10, se sentaba aquel, se paraba otro y otro, y no cortaban. Pero Caleb les pidió el tiempo y dijo, yo traigo un informe más corto que el que estos traen. Es cortito, pero lo traigo conforme al corazón, a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo vi de todas las cosas que estos han visto, o ellos vieron lo que yo vi de también, pero yo sé, conforme a la voluntad de Dios y al poder de Dios, podemos entrar en la tierra. Entonces los animó aquel mensaje a seguir adelante y no quedarse. Y esa debe ser, hermanos, nuestra posición, mantenernos, hermanos, en la fe que podemos entrar. Alguien me pregunta, y si alguien, hermanos, tiene un resbalón, y ¿será que Dios lo puede levantar? Claro que sí. Mire, el apóstol dice, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, que da a entender que todo consta de buscar a deshacerse del pecado y a tener el perdón del Señor para poder estar listo, para poder entrar, hermanos, en el reino de los cielos. De manera, hermanos, que debemos de confiar en el Señor. Otra característica, hermanos, que identifica a Caleb como verdaderamente un hombre de Dios. Ser obediente. Dice en el versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies, dice, será para ti, dice, y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto, dice, cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ese es el resultado de la obediencia de los cristianos. No porque somos buenos, sino por la misericordia de Dios. Moisés está hablando, hermano, en representación de Dios, que Dios estaba determinando y le había dicho, porque la tierra que dicen vuestros pies, la va a tomar por heredad. Y entonces cuando le dice
A Caleb le está diciendo que sí, que va a tomar esa tierra por heredad. ¿Por qué? Porque él caminó de acuerdo a la voluntad. Y le dice que tus pies, dice, será para ti, dice, y para tus hijos, dice, en herencia perpetua, por cuanto, dice, cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios, por cuanto cumpliste a Jehová siguiendo mi Dios. El pastor, hermanos, es una clave en la iglesia que nos enseña cómo vivir para poder ser salvos, que nos exhorta, hermanos, cuando no andamos bien delante de Dios, pero no puede darnos la salvación. Mientras que Dios, hermano, puede las dos cosas, puede hacerlo cambiar a usted, puede darle poder para liberarse del pecado y puede sacarlo de cualquier dificultad y lo puede llevar, hermanos, a la salvación. Entonces la obediencia del cristiano tiene mucho que ver, cuenta mucho en la obra de Dios. ¿Obediencia a qué? Obediencia al pastor. La palabra de Dios dice obedecer a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta en aquel día. Hermanos, que los exhortaron, que les dijeron, que los enseñaron cómo caminar en las filas del Señor. Entonces, hermanos, Dios tiene, hermanos, el hombre como es el pastor, hermanos, no es tan diferente a ustedes. Tiene dificultades, es humano y es como todos, hermanos, los miembros de la iglesia. A veces el pastor, hermanos, pasa animando gente, pasa, hermanos, exhortando a los hermanos, pero el pastor nadie lo exhorta, nadie lo anima, hermanos, sino algunos hermanos que a veces oran por el pastor, que les piden que oren. Anoche les decía yo a los hermanos, yo quiero hacer una oración por ustedes, pero más que todo es que quiero que también ustedes oren por mí, porque tengo dificultades. Y entonces en mis dificultades, hermanos, quizás yo ya no estuviera, hermanos, pensando predicar, venir a los Estados Unidos, ya estuviera tranquilito allá en las chozas, esperando que llegue la muerte, hermanos, y bueno, pero siento el deseo de hacer muchas cosas. Y cuando veo las imposibilidades, las corrientes que se han venido dentro de las iglesias, hermanos, en donde hay un maquillaje, hermanos, donde en la humildad de una persona se esconden muchas cosas, hermanos, y que se manifiesta humildad, hermanos, pero no hay humildad. La sinceridad, hermanos, a veces brilla por su ausencia en los cristianos. Y hermanos, aquí tenemos un ejemplo de un hombre que caminaba, hermanos, sintiendo en su corazón cómo poder agradar a Dios. También sigue diciendo la palabra del Señor, hermano. Caleb tuvo una petición. Y en esta petición le dijo, hermanos, en el versículo 12, versículo el versículo 10 y el versículo 11 dice de la manera siguiente. Dice así, ahora bien, dice, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló, dice, estas palabras a Moisés. Y ahora dice, he aquí, hoy soy de edad, dice, de 85 años. Caleb tiene un reconocimiento de lo que Dios ha hecho, como también nosotros podemos tener un reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Yo les decía que ya casi ando allí por los 50 años de estar perseverando. Y he pasado por tantas adversidades, hermanos, dificultades, pruebas, hermanos, que han venido. Sin embargo, no le puedo atribuir a otro que he sido, pensar que han sido mi fuerza, las que me han hecho seguir adelante, sino que la misericordia de Dios nos ha llevado, hermanos, de triunfo en triunfo. Hay momentos, hermanos, que ya quizás decidimos quedarnos y no seguir perseverando, tirar la toalla, como dicen en el mundo. Pero Dios siempre está y tiene algo como animarnos. Y eso que nos anima, man,
Es el reconocimiento que tuvo Caleb para decir, hermano, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 40 años. ¿Usted puede decir eso? Que Dios lo ha hecho vivir a usted como él ha dicho los años que ha vivido en el Evangelio. Todos podemos decir lo mismo, que si hemos vivido es porque Dios nos ha hecho vivir. Yo he dicho, hermano, diciendo cosas con sinceridad, hay tiempos que el cristiano dijera, ya no quiero seguir adelante, me voy a quedar aquí. Después de que yo acepté, hermanos, y luego ya había andado predicando, tuve una prueba en donde un hombre llegó, hermanos, con pistola y machete a la casa a buscarme. Y estando adentro, hermanos, él picó la puerta de la casa. Yo me acuerdo, hermanos, que me habían llegado a visitar dos hermanos de Santa Rosa de Lima. Uno era el secretario de la Policía eh, Nacional Civil, parece que era la policía de ese tiempo. Y el otro era un relojero, pero eran hermanos y habían llegado a visitarme. Y cuando el hombre llegó, hermanos, metiendo el corvo por las rendijas de la puerta, yo adentro, hermano, mi esposa agarró una barra, ¿sí? Se la ponía de puntal a la puerta, porque él empujaba, pateaba la puerta. Pero cuando yo vi de que el hombre se iba a meter, yo como que perdí la razón. Y le dije a mi esposa, quítate. Y le agarré la barra. Y dije, le voy a abrir la puerta y lo voy a esperar con la barra. Ahí, hermano, estaba como culminando una obra Satanás, porque era lo que quería. Pero en el mismo momento que yo abrí la puerta, el hombre se fue. El hombre salió corriendo. Pero él no vio que yo abrí la puerta. Pero él, en ese momento él salió corriendo porque pasó otro en la calle y le gritó. El otro llevaba pistola también y lo siguió. Eso me sirvió a mí para que ya no siguiera hostigando. Y después de eso fue una noche a la casa, yo una vaquita que yo tenía en el corral, le pegó un pilazo a una todo el largo del lomo. El siguiente día en la milpa, hermana, estaban mis hijos trabajando y me fue a buscar allá, se apodó un poco de mí. Incluso, hermanos, mucha gente me decía, no se vaya a dejar matar, amigo, si quiere le traigo la pistola mía, pero usted no puede estar desarmado, el hombre había sido militar y todo eso. La mamá de él mismo me había dicho a mí, no se vaya a dejar matar, hermano, este hombre es malo. Y entonces mi abuelo me dijo, bueno, ¿y te vas a dejar matar de ese hombre? Ahí está la pistola, anda a traerla. A nosotros de 14 años nos habían comprado pistolas. Y en el tiempo de la vida mundana también andábamos haciendo cosas, yo nunca tuve pues la desgracia de poder quitarle la vida a nadie, nunca, pero me gustaba los buchinches y todo eso. Dios me libró de eso. Cuando yo pasé por esa prueba, otro día lo andaba todavía allí. Y yo dije, ya no más, ya no le sigo aguantando a nadie. Y un día lo vi de por allá que venía con alguien y cuando venía con alguien, yo dije, ahora va a ser la verdad. Yo llevaba un machete calabozo. ¿Cuántos saben qué es un machete calabozo? Un machete calabozo es un machete de vuelta, que se ocupa en el campo para trabajar. Yo dije, pues hoy con este machete, antes de encontrarme con él, encontré un hombre con un litro igual. Y me dijo, hoy nos vamos a echar un trago. No, yo no tomo, todavía estoy haciendo esfuerzo. No, mire, cuando yo llegué al crucero donde nos íbamos a encontrar, ellos se tiraron un piñal, tuvieron un potrero y salieron adelante a una ciudad. Y ya no nos vimos. A los siguientes días, él se vino a trabajar allí, estaban en ese tiempo construyendo la presa de San Lorenzo, allí en el puente de Lempa, el río Lempa. Y entonces se vino como un día, otro día, llegó un hijo mío porque ahí estaba también con la noticia que el hombre había matado a uno allí, a un policía, allí lo mató.
Yo vi de que Dios me estaba guardando. Cuando pasó de paso viendo para Honduras. Como a los 2 años regresó de Honduras, pero pasó de paso para acá, para los Estados Unidos. A los 25 años regresó de aquí de los Estados Unidos y todavía no me quería hablar. Yo lo buscaba para hablarle, pero él no me daba oportunidad de hablar. Quiero decirle que en todas circunstancias ya alguien no quiere luchar, pero Dios todavía está con usted. Dios está insistiendo porque es el que tiene poder para liberarlo de cualquier situación difícil. Entonces, Caleb, hermano, ahora él reconoce que Jehová me ha hecho vivir como él dijo y como Dios había dicho que lo iba a vivir. Como Dios ha dicho que lo va a hacer vivir a usted. Es Dios el que ha dicho, hermano, que nos va a guardar, que nos va a ayudar y lo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos experiencia de que no podemos, hermanos, tirar la toalla, no podemos tirar, hermanos, quedarnos, sino que podemos seguir luchando porque no estamos solos. Cristo les dijo a los discípulos, en el mundo van a tener aflicciones, pero no se afligen, porque van a vencer las dificultades, porque yo he vencido también y yo voy a estar con ustedes. ¿Qué quiso decir? Que no iba a estar solos sus discípulos, pues tampoco nosotros podemos estar solos. Y si Caleb reconoció que Dios era el que lo había hecho vivir, Dios nos ha hecho vivir a nosotros, tanto material o físicamente, como espiritualmente también. Dios nos ha hecho vivir hasta hoy. Y por eso que perseveramos. Y no sé cuántos años tendremos cada uno de ustedes de estar en la lucha, hermano, pero ha sido Dios el que ha podido ayudarnos en todas estas cosas. Y creemos que podemos seguir viviendo. Si Dios nos ha hecho vivir, pues nos va a hacer vivir más. Dice en el versículo 12, la petición de Caleb. Mire, yo estoy poniendo como ejemplo las cosas que hace un hombre de Dios, una mujer de Dios, y lo que puede hacer. Dice en el versículo 12, la petición que Caleb hizo. Dice, dame pues ahora, dice, este monte del cual habló Jehová, le dijo a Moisés, aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están, dice, allí, y que hay, dice, ciudades grandes, grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y lo echaré, dice, y los echaré como, y los echaré, dice, dicen aquel día, dicen que que estaban los anaseos, que están, dice, allí, y que aquí hay ciudades fortificadas, dice, y quizás, dice, Jehová estará conmigo y los haré, dice, como Jehová ha dicho. Él está, hermano, testificando que Dios había dado una promesa, que ellos iban a entrar y que con la ayuda de Dios no iban a salir los anaseos, los hombres fuertes, gigantes que estaban allí, sino que era Dios el que los iba a ayudar a que salieran para que ellos quedaran en la tierra que Dios les había prometido. Entonces dice, estará conmigo, dice, y echaré, dice, como Jehová ha dicho. Él está confiando en la promesa de Dios que les había dicho. Es verdad que hay gigantes, es verdad que hay de toda clase de hombres fuertes, pero ustedes los van a echar porque yo voy a estar con ustedes. Entonces él creía en la promesa. ¿Será que yo los voy a echar como Dios me ha prometido? Entonces, hermano, dice José, entonces le bendijo y le dio, dice, a Caleb, hijo de Jefone, y a Hebrón, dice, por heredad. Le dio a Hebrón. Esta es una bendición como resultado de la obediencia, de la fidelidad y de todo lo que Dios hace. Este es un resultado, hermano, que Dios
al final le dé una bendición a usted para que usted pueda, hermano, verdaderamente asegurarse de que Dios es fiel para cumplir. Por tanto, dice, Hebrón vino a ser, dice, heredad de Caleb, hijo de Jefone, de Meseo, hasta hoy. Por cuanto, dice, había seguido cumplidamente, dice, a Jehová, Dios de Israel. Vale la pena seguirle a Dios cumplidamente y de alguna manera, como resultado de esa obediencia, esperar la bendición de Dios. Bien, yo creo que ya me pasé de lo que hubiera predicado, pero bueno, si les prediqué un poquito más, pues ahí me lo van a salir bien. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Yo no sé, hermanos, si tendré otra vez una oportunidad de estar por aquí, pero bueno, si así lo fuera, pues vamos a venir, si no, pues ahí vamos a estar conformes, que se haga la voluntad de Dios. Quiero, hermanos, que invoquemos unas palabras de oración, hermanos, para poderle dar gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y que de alguna manera nos pongamos en las manos del Señor. Si usted tiene necesidades, hermanos, pues hay que orar unos por los otros. Les pido que también oren por mi persona, hermanos. Y de antemano les agradezco, hermanos, este privilegio que me han dado, hermanos, de poderles saludar. Y siempre tenía idea de poder venir aquí con el hermano René. Cuando venga, hermano, pues, estoy casado con una nieta mía, que ahora ya tiene algunas niñitas, hay que son tataranietas, oiga bien, cuando vamos, que llevamos allí por la cuarta o quinta generación, y a ver si no vamos a ver más, pero bueno, eso está dentro de la voluntad de Dios. Oremos, hermanos, en este momento para pedirle a Dios que sea Dios, hermanos, el que nos bendiga grandemente. Nada podemos hacer si no es el poder de Dios. Padre amado que está en los cielos, Señor, en este momento le damos gracias, Señor, por este privilegio que me han cedido los hermanos, hermano pastor, Señor, los que le acompañan, Señor, en este ministerio, Señor, bendícele, Señor, a todos los hermanos en general y hermanas, Señor, bendícele, Señor. En esta tarde, Señor, en esta noche, Señor, sabemos, Señor, que tú conoces la necesidad, Señor, de cada quien, Señor, la petición que cada hermano tiene. Y por ello se la ponemos en sus manos, Señor, que sea usted el que pueda, Señor, bendecirnos, Señor, a cada uno de nosotros y darnos, Señor, una respuesta, Señor, cuando te clamemos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdalos, Señor, a que sigan adelante sin ver para atrás, Señor, sino viendo al blanco que es Cristo, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano pastor, Señor, y ayúdale. Yo sé que ya también, Señor, va por una edad un poco avanzada, Señor, pero que tú le darás fuerza, Señor. Ya no caminaremos con nuestra fuerza, sino con la fuerza que tú nos des, Señor. Bendice la iglesia en general, Señor, y que siga adelante, Señor, hasta poder, Señor, llegar a la meta. Dios les bendiga. Dionisio con la de Dios. Gloria al Señor. Gloria. Dios bendiga a nuestro hermano Dionisio, hermanos. Él se va el lunes para El Salvador y no sé si usted puede, si no puede, pues no le vea, no se sienta culpable, pero si puede, le invito a que demos, le demos una ofrenda de amor, así claramente hablando, y consideremos que esto le va a servir de mucho. Así que, hermano, mujer, ¿quién está? Puede pasar. Y vamos a orar. Gloria.